No te vayas a desconectar. No. Nuevamente estamos aquí. Ya te conectaste, ¿verdad? Ahora sí. Nuevamente estamos aquí. Ya estamos ahí, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si es que teníamos una señal muy baja, ya nos cambiamos de... ¿Cómo se dice? Pues de señal. ¿No? Bueno. Entonces, estamos platicando de lo que... Estamos hablando del castigo que Dios le puso al pueblo, de esas... O sea, los 70 años se cumplieron y Dios sí cumplió su palabra en liberarlos. ¿Sí? O sea, sí cumplió, porque el libro de Ageo es un momento donde el profeta Ageo le habla al pueblo para decirles: pónganse a construir el templo, y regresaron a Jerusalén, y Dios usó a Ciro. Si todos leemos Esdras, como lo hemos estado estudiando, en Esdras hay la instrucción para que se pudiera hacer. Miren, vamos aquí al libro de Esdras, que está terminando Segunda de Crónicas, ¿sí? Esdras 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿sí?, para que se cumpliese que la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo que pregonar. O sea, pregonar es andarlo diciendo con todos, ¿no? Pregonar de palabra y también por escrito, no solamente de pregonarlo, con todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Quién le dio todos los reinos de la tierra a Ciro, que era el rey de Persia? Dios, ¿sí? Y me ha mandado, Dios me ha ordenado que le edifique casa en Jerusalén. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que ya no estaba hecha la casa? Fue destruida. O sea, esa casa había sido hecha ¿por quién? Por Salomón. Salomón la había hecho casa. Pero ahí, a partir de Salomón, vemos que viene una desobediencia del pueblo. El mismo Salomón fue desobediente, ¿sí? El mismo Salomón fue desobediente, y todos los reyes que vinieron después de ese tiempo fueron pocos obedientes a la palabra. Entonces la molestia de Dios fue grande. Entonces Dios permitió que se destruyera el templo. Aparte que los mandó con Nabucodonosor y también con los pueblos del norte como esclavos, permitió que se destruyera el templo. Por eso dijo Dios, Ciro el rey dice: el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos, me ha dado la orden de que le vuelva a construir el templo, por darlo más, de una manera más correcta, ¿no? Y le está diciendo: me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora, ¿quiénes son los que tenían que ir a construir la casa? Los judíos. Así es. Por eso dice en el versículo 3: ¿quién haya entre vosotros del pueblo de Dios, de su pueblo, sea Dios con él, y suba ¿a dónde? A Jerusalén. Que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, y él es el Dios, la cual está en Jerusalén, ¿sí? Y entonces vemos que esa fue una orden que Dios dio para que se reconstruyera, ¿qué? El templo. Entonces Dios cumplió con los 70 años, ¿no? Pero entonces Dios dio también una profecía. Al mismo tiempo da una profecía. ¿Cuál es esa profecía? Las 70 semanas para el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque esas 70 semanas aún no se ha cumplido la semana 70. ¿Cuántas semanas han transcurrido? 69 semanas. ¿Sí? Entonces,
lo que hemos estado estudiando, ¿cuántos recuerdan que hemos estado estudiando Esdras? Amén. En Esdras, ¿qué es lo que vemos en Esdras? Cómo Dios usa a Esdras para que vaya y levante el templo. Ahora, ¿ese templo fue suspendido? Sí, 14 años. 14 años fue suspendido la reconstrucción del templo. ¿Quién detuvo la reconstrucción del templo? ¿Los enemigos de quién? De los judíos. De los judíos. Ahora, ¿Dios está edificando un templo ahorita? Sí. ¿Y ese templo quién es? Nosotros. ¿Y cómo está logrando ese templo? ¿Un templo qué? Santo. Corrigiéndonos. ¿Para hacer qué? Santos. Porque Dios está levantando su templo. ¿Quién se opone a que no se construya ese templo? El mismo Satanás. Se opone a que tú cambies para que no se levante ese templo. ¿Sí? Entonces, yo quiero regresar al tema de las 70 semanas. Entonces, por un lado, vemos que Dios sí cumplió su palabra, porque Dios siempre cumple, que a los 70 años se iba a reconstruir el templo. Y entonces en Esdras vemos esa situación. Y si tú lees Ageo también nos habla de lo mismo, ¿sí? Que se reconstruya. Pero Dios usó también ¿a quién? A Zacarías. Pero cuando tú lees Zacarías, empieza hablando de ese templo que Dios está levantando, pero a la vez habla de las 70 semanas y de lo que va a pasar. Es a donde yo quiero llegar. ¿Sí? A lo mejor está muy profundo, pero mira, vamos aquí primeramente a leer a Esdras 5. Y léete el versículo anterior a Esdras 5, o sea, Esdras 4:24. ¿Cómo dice ahí Esdras 4:24? Entonces cesó la obra de la casa de ¿quién? De Dios. Que estaba en Jerusalén. Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Después versículo 5. Y entonces, ¿qué hizo Dios para que regresaran a reconstruirla? Dios envió a los profetas, Ageo y Zacarías, ¿sí? ¿Para qué? Para que volvieran ¿a qué? A levantar. ¿Qué sucede cuando tú te enfrías de la palabra de Dios? Se cae el templo. Se debilita el templo. ¿Pero qué hace Dios? Pues te corrige. ¿Te manda qué? Te Te manda obreros Así es. que te hablen la palabra. Como Dios lo mandó con Zacarías. Dios mandó a Zacarías y Dios mandó a Ageo para decirle, tienen que regresar. Tienen que regresar a construirla. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. O sea, cuando de repente empiezas a apachurrarte o empiezas a mis hobbies y que ahora hay de todo, ¿no? Hay quien dice yo me prefiero ya quedar en la casa y mejor veo la tele o me voy a jugar, me voy al fútbol, me voy al otro. ¿Qué hace Dios? Te manda bien. Y además, ¿sabes qué? Si no regresas, te manda una prueba muy fuerte. ¿Que te hace qué? Reaccionar. Porque Dios quiere que se levante ¿qué? Su templo. Amén. Dios quiere que se levante el templo. Amén. Y tú eres el templo. Amén. Aquí lo que vemos es que, como dice la palabra de Dios,
el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Ahí sí eran tabiques, sí eran piedras, sí era esto. Pero en nuestro caso es que Dios está levantando un templo, ¿qué? Santo. Para que Él habite en nosotros. Y ese es un gran premio. Esa es la esperanza por la cual nos tenemos que esforzar. Y dices, a ver, ¿de qué me sirve estar estudiando Ageo y Esdras? ¿Y de qué me sirve? Porque tu fe se fortalece y te das cuenta de la importancia que tiene para Dios que tú seas su templo. Amén. Por eso recordemos lo que nos dice aquí en el libro de en el libro de Efesios. Vamos aquí al libro de Efesios. Efesios 2. 2:20. ¿Y qué dice ahí? Edificar sobre el fundamento de la... ¿Cómo nos edificamos? Con la palabra. Hablando. ¿Somos qué? Piedras vivas, real sacerdocio. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? Nos tenemos que edificar ¿sobre dónde? Sobre el fundamento de los apóstoles. Al decir los apóstoles, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es el nuevo? Y cuando dice, ¿y profetas? Ahora, pregunta, ¿nos estamos edificando ahorita con los profetas? Sí, también. Con los antiguos. Y cualquier día, híjole, eso ya pasó, ¿no? Nos estamos edificando con los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo es una piedra de ángulo? ¿Qué es una piedra de ángulo? El fundamento principal. Sí, es un fundamento, pero dice que el Señor es una piedra así. Sí. ¿Qué pasa con una piedra así? Tropiezas. Sí. Si no te agarras bien en lo correcto, dime, ¿cuántos se pueden equivocar con esto? ¿Cuántos pueden agarrar doctrinas raras? Entonces tropiezan. Sí. Entonces, la principal piedra es de ángulo, es el Señor. ¿En dónde tropezaron los judíos después de conocer todo el Antiguo Testamento? En especial todos los estudiosos, los doctores de la ley, todos los fariseos. ¿Dónde tropezaron? Cuando llegó Jesús, tropezaron. Cuando llegó Jesús. Ahora, ¿tú puedes llegar a tropezar? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la manera que podemos comprobar que vamos bien? Por el fruto. La clave es el fruto. Porque dice, ¿qué leíamos ayer en la prédica? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de él. Dice, el que no dé fruto, Será cortado. mi Padre ¿qué? Lo Lo cortará, se secará y lo echarán en el fuego. Pero aquel que dé fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Lo limpiará para que dé más fruto. Amén. Amén. Entonces, ¿qué necesito para dar fruto? Permanecer en Cristo. Necesito permanecer en Cristo, porque al dar fruto, Dios cambió mi naturaleza. Y al cambiar tu naturaleza y mi naturaleza, entonces Dios está haciendo de ti una persona santa, que ya no tiene que luchar con el pecado, porque ya cambió su naturaleza. Por eso dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque es la palabra, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, bien que coordinado, vamos creciendo. ¿Para qué?
para ser nosotros un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para que Dios viva en nosotros. Ahora tú te preguntarás ahorita, a ver, ¿Dios vive en tu corazón? Pero en la dispensación venidera, Dios quiere vivir ¿en dónde? ¿En un templo qué? Para eso tenemos que tener un cuerpo ¿qué? Glorificado. ¿Y un cuerpo glorificado tiene pecado? No. Entonces en la dispensación venidera, Dios va a habitar en un templo santo. ¿Ahorita Dios habita en un templo santo? No. Porque el pecado ¿dónde está? En nuestra carne. Y Dios es tan misericordioso que aquí habita. Pero el plan de Dios es habitar en un templo santo. Y ese templo santo tiene que ser transformado, ¿sí? Porque lo que no muere no puede resucitar. Veamos aquí, 1 Corintios 15. ¿Sí lo estamos entendiendo? Primera de Corintios 15. $15:36. Vamos a leer si gustan. Vamos a leer el 36 y después leemos lo necio. Lo que tú siembras no se edifica, sino que primero tiene que morir. ¿Qué tiene que morir en nosotros? El pecado. Amén. Y entonces dice aquí en el versículo 34, velar cómo. O sea, yo les ponía un ejemplo ayer de gente que nos decía, es que nosotros oramos a las 3, 4 de la mañana y hacemos veladas de oración y hacemos esto y hacemos el otro, y después, como les dije, luego me entero que estos que se levantaban a esa hora ya se divorciaron, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué sirvió todas esas desveladas, no? O sea, ¿de qué sirve a veces estar en un lugar años y años y años si todavía está la carne ahí, si no está muriendo? Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cómo puedo ver si yo voy en el camino correcto? Y Dios va a permitir momentos de aflicción para que aparezca si aprobaste o no aprobaste. ¿Sí? Mira, aquí dice, velad que debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y cualquiera diría, no, son unos inconversos, ¿no? No, está hablando de cristianos que dice, no conocen a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? En la palabra. ¿Y por qué dice Pablo? Porque dice, hay algunos que no lo conocen. ¿Por qué? Porque han estado simplemente con pura emoción y con doctrinas que se han desviado, ¿sí? Que luego dices, a ver, no sé de qué me hablas, o sea, lo que estás pidiendo no lo veo en la Biblia, no está correcto, ¿no? Yo he escuchado a algunos cristianos que luego dicen, y están orando por una persona, lo atamos al trono de la gracia, y dices, ¿y dónde dice que se ata uno al trono de la gracia? Yo lo que he visto es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pero atarte, ¿no? Sería diferente que me dijeras, el Señor Jesucristo dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, ¿no? Pero ya traen, y Señor, contigo es más y más y más, y siempre es arriba y adelante, ¿no? Eso ya parece medio de político, ¿no? De Echeverría, arriba y adelante. O sea,
Quiere decir, digo, es que hay gente que no conoce. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Esta es la vida eterna, Padre. Que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, la clave de la vida eterna, ¿cuál es? ¿Y qué va a pasar cuando conozcas a Dios? Pues Te va a transformar. te va cambiando. Te va a transformar. Amén. Y entonces vas a dar ¿qué? Fruto. Entonces, ¿cuál es la clave? Porque hay que ser muy claros. Dijo, el que no dé fruto, mi Padre lo va a quitar. O sea, no dice, pero Dios es bueno, es misericordioso. Ya lo sé, es misericordioso. Pues te va a quitar. Porque Él viene con un plan de vivir en un templo santo. Amén. Y entonces dice, velar debidamente. Versículo 13. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Sí? Y cualquiera diría, pues con un cuerpo glorificado. Sí, pero todavía dice en el 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino primeramente, ¿qué? Muere antes. ¿Sí? No me voy a poder atender ahorita. Entonces, mis hermanos, regresando aquí al libro de Esdras 5, ¿qué hace Dios cuando tú dejas de hacer la voluntad de Dios? Te alerta, te manda palabra, ¿sí? Para que tú, ¿qué? Regreses, ¿sí? Entonces, con esta palabra que Dios les mandó, dice en el versículo, ¿sí? 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron ¿a qué? A reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Dios siempre va a enviar a alguien, ¿sí? Para que regresemos a trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos dice Ageo? Nada más como un resumen. Vamos ahí al libro de Ageo. Acuérdense que aunque lo encuentren muy después, los libros no significa que vengan en un orden histórico, ¿no? Sino está hablando de estos tiempos, ¿no? Entonces, vamos aquí a Ageo, y si todos que hemos leído Ageo, Dios nos dice a ti y a mí, vamos a leer versículo 1 si gustan, miren, en el año segundo del rey Darío, coincide con las fechas que estamos hablando, ¿sí? En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Son los mismos que acabamos de leer en Esdras, ¿sí? Porque lo está ubicando que fue cuando profetizaron porque habían dejado de construir el templo. Y entonces veamos aquí el versículo 6, ¿sí? Sembráis mucho y recoges poco. Comes y no te sacías. Bebes y no quedes satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué les pasaba esto? Porque dejaron de reconstruir el templo. ¿Porque dejaron qué? Reconstruir el templo. ¿Cuándo te empieza a ir mal a ti? Cuando Dejamos de hacer su voluntad. Cuando dejas de edificar el templo.
¿Quieres que te vengan problemas más serios? Deja de edificar el templo. ¿Sí? Pues vemos cómo puede aplicar esto a nosotros. Dejamos de edificar el templo. Y ahora mira las palabras del pueblo. ¿Sí? Versículo Ageo 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea ¿qué? Y otros cristianos dicen, Dios tiene sus tiempos. Y además lo decimos con algunos hermanos, ¿no? Oye, fulanito, que ya no lo has visto, ya, pero Dios tiene sus tiempos, ¿no? Ya es tiempo de reedificar el templo, ¿no? O sea, necesitamos aprovechar el tiempo para que seamos ese templo santo. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Una vez que tú das fruto, ¿ya te suelta Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Te limpia para qué? Para tener un templo santo. Para que des más fruto. Y luego, como dice en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Y llega un momento que dice, bueno, ¿y el que es pecador ya? Que pequeño. O sea, ya llega un momento que dice, ya no puedo hacer más, ¿no? Pero, ¿hay algún momento en que vamos a parar de santificarnos? No. El que es santo, sígase santificando. Ahora, ¿por qué motivo Dios permite que el pueblo trabaje a saco roto? ¿Por qué permite que no les rinda el dinero? ¿Por qué permite Dios que pasen todas estas cosas? Que siembran mucho y recoges poco, ¿sí? Ahora, lo impresionante con Dios es que a veces tú estás bien con Dios y estás creciendo y te vienen también dificultades, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que significa eso? Que Dios quiere quitar de ti, ¿qué? Alguna iniquidad, algún pecado que todavía traes ahí. Pero tú estás pendiente de seguir recibiendo la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la manera en que puedo comprobar que voy bien? Porque tengo que salir de la prueba. Porque hay algunos que no salen de la prueba. Y pasan años y siguen en la prueba. Y la prueba. Y no ves fruto en ellos. Entonces tú y yo tenemos que tener claro de que cuando yo estoy en una desobediencia, ¿sí? Aquí estoy, ¿eh? ¿Cuándo es que yo estoy en una desobediencia? Amén. O cuando Dios está tratando conmigo con algo que yo debo decirle a Dios, muéstrame, Señor, qué falta que yo te entregue, ¿no? Porque al que pide, se le dará. Y al que llama, se le abrirá. ¿Sí? Entonces, el libro de Ageo, si tú y yo lo estudiamos, que ya lo estudiamos la vez pasada, ya estamos viendo todo este libro, aquí viene todo el plan de Dios para que se pusieran a trabajar para que se reedificara el templo, ¿sí? Fíjate, en Ageo 2:8, que muchos lo usamos, le dice Dios al pueblo, mira, no te preocupes por la plata, no te preocupes por el oro, mía es la plata, mía es el oro, ¿eh? Pero, ve, Ageo 2, si lo leemos, ¿sí? Dice, Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, ¿qué va a hacer Dios? Yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7, ¿y haré qué? ¿A quién? A todas las naciones. Ahora, ¿y quién va a venir? ¿Y qué va a suceder? Llenada de gloria. Llenada de gloria esta casa.
Ahora, entonces, ¿a qué parte de tiempo se está refiriendo aquí? ¿Al milenio? Al milenio. Le está revelando la gran tribulación, porque dice que va a hacer temblar ¿a quién? A todas A las todas las naciones. Entonces esto se complementa con las 70 semanas que estamos estudiando del pueblo de Israel. ¿A dónde se va a ir el pueblo de Israel? ¿En qué momento lo va a rescatar? En la gran tribulación. En la gran tribulación. Entonces, a ver, aquí hay profecía. Sí, amén. Dios está profetizando, Sí, amén. porque dice que va a hacer temblar a todas las naciones. Y eso se ve en Apocalipsis, de cómo viene la gran tribulación. Y entonces dice claramente que vendrá ¿quién? ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Pues imagínate, el ser el deseado es que van a anhelar que venga. Entonces significa que ya están convertidos a Cristo, porque es el deseado de las naciones. Ahora, ¿cómo va a bajar el Señor Jesucristo? ¿Pero con quién viene? Con la esposa. ¿Mm? Con la esposa. Con la esposa. ¿Y cómo se llama? La nueva Jerusalén. que descenderá del cielo. Y esa nueva Jerusalén, ¿por quién está formada? ¿Por el templo qué? Santo. Entonces, esto nos confirma a ti y a mí que si tú alcanzas corona, no te vas a quedar a la gran tribulación. La tribulación a las Pero ve, yo lo que digo, démosle gloria a Dios, Sí, amén. que podemos entrar en estos versículos y nos permite decir que como ves luego otras iglesias y dices, no, es que nos vamos a quedar a la gran tribulación. Dices, bueno, pues tú sigue con lo que sea, pero yo lo que estoy entendiendo es que Él viene a enjuagar las lágrimas de ellos. Y es el deseado ¿de quién? De todas las naciones. Ahora, ¿cómo baja nuestro Señor Jesucristo? Con su esposa. Ya no dice la iglesia. Dice que Él baja con la esposa. Mira, Apocalipsis 21. A lo mejor yo soy el único emocionado, pero No. está impresionante, ¿no? Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, ¿cómo venía? Como una esposa ataviada para su marido. Amén. Y entonces, ¿quién es el deseado de las naciones? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a venir? Con su esposa. Con su esposa. ¿Y por qué siempre dice que la nueva Jerusalén, la que desciende de dónde? Del cielo de Dios. Amén. Amén. Entonces, para poder ser la nueva Jerusalén, para seguirnos edificando, en el cual todo el edificio bien coordinado, vamos creciendo para ser un templo de Dios, significa que Dios nos está diciendo, eso va a ser en el cielo. Pero bajarán la nueva Jerusalén y muchos van a desear que venga el deseado. Quiere decir que ellos se quedaron ¿en dónde? Aquí abajo. Entonces, si hay un arrebatamiento, será para llevarnos a formar la nueva Jerusalén. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a descansar 10 minutitos y regresamos para la siguiente clase.
Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor, porque no podemos parar nada si no te damos las gracias por las revelaciones que tú nos permites tener, que al leer tu palabra, Señor, vemos cómo usaste a tus profetas también para hablarnos de tu plan y tu propósito, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Regresamos en 10 minutitos, mis hermanos. Ahora sí me toca mi clase.